Nos encontramos nuevamente en el Archivo Judicial de Santiago, ubicado en calle Almirante Latorre, en la comuna de Santiago Centro. Atiende las necesidades de 26 comunas. Desde este lugar les damos la bienvenida a otro capítulo de Noticiero Judicial y les invito para que revisemos titulares. Tribunales en Copiapó empiezan a normalizar su atención. Jueza Emma Díaz dirige la reconstitución de escena por la investigación del caso Neltume. Modificación a la ley de violencia en los estadios resguarda, entre otros aspectos, el traslado de los barristas. Jueces y funcionarios trabajan día a día para seguir habilitando los tribunales de la región de Atacama que resultaron con serios daños producto de la catástrofe ocurrida hace algunas semanas. Hoy ya se encuentran funcionando y prestando los servicios más urgentes a todos los ciudadanos de la región. A 3 semanas de ocurrida la catástrofe que azotó al norte del país, Atacama aún no recupera la conectividad vial ni se repone del todo los servicios básicos. Todos los tribunales, a excepción de Diego de Almagro, estamos trabajando por un sistema de turno. Acá en Copiapó, el Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral están programando recién el Tribunal Oral la audiencia para esta semana. El Tribunal de Garantía siempre ha estado operativo, pero solamente para conocer los controles de detención y algunas materias urgentes. La Corte también estamos con un turno de emergencia, conociendo recursos de protecciones, todas las causas penales, digamos, recursos de nulidad, recursos de protección, recursos de amparo. Sin embargo, algunos no funcionan en sus edificios habituales, que fueron afectados por la emergencia. Tal es el caso del Tribunal de Familia, que actualmente tiene que operar en el Juzgado de Garantía. En estos momentos estamos funcionando en forma extraordinaria, viendo solamente materias de medidas cautelares urgentes, causas sobre violencia intrafamiliar que requieran la intervención inmediata del tribunal o causas de medida de protección donde efectivamente se requiera la intervención del tribunal aplicando medidas cautelares u otros temas urgentes. En el caso del Juzgado de Letras de Copiapó, los 4 juzgados realizan acciones conjuntas. Atendiendo al público en un turno de emergencia o solidario o ético entre las 11 y la 1 de la tarde. Solamente recibiendo escritos de plazo y de entorpecimiento, sin providencia de ninguno de ellos hasta el momento. La situación en Diego de Almagro y Chañaral es diferente a la existente en Copiapó. La catástrofe en esas ciudades fue mayor por la gran destrucción que causó el desborde del río Salado. El juzgado de Chañaral está funcionando mediante un sistema de turnos, se ha procurado normalizarlo. El juzgado de Diego de Almagro está funcionando fusionado los juzgados de garantía como el Tribunal de Letras. Por el problema que no tienen agua, hay un sistema de turno y está a cargo del magistrado Pablo Muñoz Pedemonte, que es el juez de Chañaral. La coordinación, si es necesario, él se constituye en la medida que se requiera. En tanto, como la situación aún es compleja también para los funcionarios, se establecieron turnos éticos. Tenemos funcionarios muy complicados en sus casas, Diego de Almagro, Chañaral, funcionarios que literalmente perdieron su casa. Aquí en Copiapó no es fácil tampoco retomar las labores, porque estamos sin alcantarillado, tenemos problemas todavía la gente, aunque ya han pasado 3 semanas aproximadamente, la gente todavía no saca el barro de sus casas. Situación que también afectó al normal funcionamiento de las labores de los magistrados. Comenzamos a ayudarlos en todo lo que era el despeje del lodo desde sus casas, porque ¿qué saco yo con tener los tribunales habilitados si los funcionarios no podían venir a los tribunales a trabajar? Por lo tanto, la primera tarea era sacar a los jueces del lodo en que estaban sumidos. Ese fue el trabajo nuestro. Y eso se ha logrado, se ha ido en forma progresiva, paulatina, trabajando. Contratamos maquinaria en la ciudad de Freirina, en la ciudad de Copiapó y en la ciudad de Vallenar. Y bueno, en este momento ya los jueces poco a poco están reincorporándose a sus funciones a través de los turnos solidarios. Independiente de estos reveses, la presidenta de la Corte de Apelaciones aseguró que la comunidad debe tener la tranquilidad que se están prestando todos los servicios y que están trabajando en los casos urgentes. En un fallo inédito, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el cambio de identidad, nombre y género a una persona antes de realizarse la operación de cambio de sexo. Así terminó una larga batalla para el demandante.
nacer con un sexo al que no se siente pertenecer, tener órganos sexuales femeninos, pero sentir desde su infancia que es un hombre. Michelle Riquelme ha tenido que vivir con esta situación y enfrentar a una sociedad que discrimina a las personas transgénero. Incluso cambió su nombre a uno unisex y es activista de la asociación Organizando Transdiversidades. Nosotros reconocemos el derecho de todas las personas a decidir su propia identidad de género, a decidir qué ropa usar, cómo llamarse, qué letra quiere tener en el carnet. O sea, creemos que son cosas como tan personales que solamente las personas pueden decidirlas por sí mismas. En el Congreso Nacional se ha discutido la ley de identidad de género. Sin embargo, ante el vacío legal, las personas trans recurren a la ley de cambio de nombre. El equipo de abogados conformados por Daniela Hirtz y Daniel López recibieron desde la Fundación Iguales el caso de una persona trans que se reconocía con el género masculino. Recurrieron a los tribunales civiles donde la solicitud de cambio de nombre fue rechazada porque exigía una cirugía de cambio de sexo. Es una ley que no está pensada en su origen específicamente para solucionar una problemática de personas que en definitiva lo que quieren es su cambio de género. Los abogados decidieron ir hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, presentando antecedentes médicos, fotografías, testigos, cartas y documentos que daban cuenta que la identidad del solicitante es de género masculino. Antecedentes que daban cuenta de que todo su entorno social lo reconocía como hombre y que esa era la forma que él se presenta ante el mundo y que corresponde, por tanto, a esta identidad de género autopercibida y también socialmente presentada. El fallo unánime de la cuarta sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Jorge Dam, Mireya López y el abogado José Miguel Lecaros, ordena al registro civil la rectificación de la inscripción de nacimiento. Básicamente concediendo no solo el cambio de nombre, sino también el cambio del sexo registral. La Corte lo que dice es, no son los órganos sexuales externos lo que definen la identidad sexual de una persona, sino que es una vivencia personal. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago se ajusta a los estándares internacionales, como los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Fue un documento que ha sido reconocido por la ONU para todo lo que tiene que ver cómo interpretar los derechos humanos de la diversidad sexual. En esos principios se establece de forma expresa que no se puede exigir para reconocer la identidad de género el sometimiento a cirugía, ni tampoco a tratamientos de esterilización, ni tampoco a otras intervenciones médicas para reconocer la identidad de género de un solicitante. Mientras la ley de identidad está paralizada en el Congreso, la Corte de Apelaciones sienta un precedente en la rectificación de la partida de nacimiento, no solo reconociendo la identidad de género, sino que garantizando la protección de los derechos humanos. A continuación les invitamos a revisar más informaciones provenientes desde el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas y la Policía de Investigaciones firmaron un convenio que agiliza el trabajo entre ambas instituciones. Este documento, único en el país, formaliza el uso de la notificación con firma electrónica entre la PDI y los tribunales. Este convenio que acabamos de firmar recientemente con la Policía de Investigaciones de Chile dice relación con una forma de notificación electrónica que se ha creado en nuestro tribunal. Es una plataforma para los servicios públicos cuya finalidad es no ser necesario notificar a través de exhortos, sino que notificar a través de un correo electrónico. Con esto se simplifica el trabajo porque se reemplaza el envío físico de oficios, ahorrando tiempo, recursos humanos y costos. El homicida de la motosierra fue condenado a 28 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. El 20 de marzo del año pasado, Pedro David Gutiérrez Pereira mató a un vecino. Trató de matar a su ex mujer y a otro vecino con una motosierra y finalmente incendió la casa de la mujer. Gutiérrez deberá pagar la totalidad de la condena sin penas sustitutivas y por el delito de homicidio simple y femicidio se deberá ingresar su huella genética en el Registro Nacional de ADN.
Una interesante conversación y debate se dará en el nuevo ciclo Justicia y Familia, realizado por el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule. Son 6 mesas de conversación que se realizarán hasta junio. Entre los temas abordados destacan cuidado personal de los hijos en caso de separación de los padres y régimen comunicacional del padre o la madre. En la localidad de Remeco Alto, distante 158 kilómetros de Valdivia, se realizó la reconstitución de escena del proceso que investiga la muerte de 3 miristas el año 1981. El desaforado diputado Rosauro Martínez participó de esta diligencia, clave para la investigación que lleva a cabo la ministra Emma Díaz. Con una rama que hacía de fusil, el desaforado diputado RN Rosauro Martínez participó de la reconstitución de escena del caso Neltume, donde murieron 3 miristas en 1981. Una diligencia que fue encabezada por la ministra en visita en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz. Hemos procedido a practicar reconstitución de escena de los hechos acaecidos en septiembre de 1981 en este lugar que en esa época se llamaba Remeco Alto y haciendo contrastar distintas versiones que habrían sobre los hechos. La reconstitución de escena se enfocó en aclarar la dinámica de los hechos que terminaron con la muerte de los 3 miristas Próspero Guzmán, José Monsalve y Patricio Calfuquir. Un caso en el que fue desaforado el diputado Rosauro Martínez, acusado de homicidio calificado. Era el jefe de la patrulla militar que participó en la muerte de los miristas. Ratifica lo que siempre hemos señalado, que esto fue un enfrentamiento con personas que estaban armadas y que se habían instalado en la casa de la señora Floridema Jaramillo. Queda por otra parte también ratificado que las 3 personas, soldados del Ejército de Chile, que concurrimos al lugar, lo hicimos a petición de Carabineros. Luego de más de 3 horas de reconstitución de escena, ambas partes del caso se mostraron conformes de cómo se llevó a cabo la diligencia. Que fue una diligencia compleja por cuanto son versiones absolutamente contradictorias, porque participó mucha gente que no está presente. Sin embargo, creo que es importante y avanza y permite avanzar en la determinación de la verdad de lo ocurrido aquí en Remeco Alto. Era necesario precisar las circunstancias en que se sucedieron los hechos. Nosotros nunca hemos desmentido la participación de mi cliente en los hechos, sino que nosotros puntualizamos en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Y creo que eso fue totalmente logrado mediante esta diligencia. Sobre este caso, el informe de la Comisión Rettig afirma que los militares sorprendieron a los 3 miristas dentro de la vivienda, dándoles muerte. La defensa del desaforado diputado alega que hubo un enfrentamiento. La ley de violencia en los estadios está en el Senado para ser perfeccionada y uno de los alcances más importantes que tendrá la reformada legislación es que amplía el margen de acción a hechos ocurridos fuera de los recintos deportivos, como los traslados de los hinchas al estadio, los banderazos y las celebraciones. Rodrigo Gatas, jugador de Cobreloa, peleó con un hincha en las tribunas durante el partido de su equipo con Huachipato el pasado 5 de abril. Fue detenido bajo la ley de violencia en los estadios y no podrá ingresar a recintos deportivos por 30 días. Pasando un momento complicado en lo personal, en familia, todos lo están pasando súper mal. Yo sé que uno como jugador no tiene que responderle a los hinchas, pero bueno, es muy difícil cuando un hincha también se te tira encima. Los casos graves de inconducta deportiva por parte de los protagonistas del espectáculo, es posible eventualmente recurrir a imputaciones criminales, pero ahí también es muy importante entender que los clubes fundamentalmente, las asociaciones de fútbol, en fin, tienen un rol fundamental de control del comportamiento de un jugador. Solo durante el último año hubo 91 detenidos por delitos penados por la ley de violencia en los estadios y 198 por faltas a esta legislación. Probablemente ha contribuido a controlar el fenómeno. Uno siempre tiende a pensar que las leyes no sirven, pero si nos imaginamos lo que sería el estado de la cuestión, sin esta ley probablemente sería radicalmente peor. Entonces, más que confiar ciegamente en las leyes, lo necesario, a mi juicio, es perfeccionarlas.
Promulgada el 31 de agosto de 1994, actualmente el Senado está discutiendo su perfeccionamiento y cambiar su nombre a Ley de Derechos y Deberes de los asistentes a los espectáculos de fútbol profesional. Dentro de los cambios más importantes, se establece un catálogo que normalice el comportamiento de los hinchas y se amplía el campo de acción de la legislación a hechos externos al partido, como los traslados, banderazos, celebraciones y venta de entradas. De tal manera que quienes se aparten de la comunidad del fútbol, no solamente dentro del estadio, sino que también en estos hechos conexos, quieren fuera de los estadios porque la comunidad del fútbol debe protegerse. La nueva legislación establecerá trámites más expeditos y rápidos para sacar de los estadios a aquellos que cometan delitos. Además, establecerá responsabilidades claras a los clubes como los organizadores de estos eventos. De manera que si estos no hacen bien su trabajo, esto es, cuidar a los hinchas, reciban una sanción, en este caso por parte del Estado. El jefe de Estadio Seguro considera clave la presencia de carabineros en los recintos con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes. Carabineros está presente en los estadios en un dispositivo necesario, interviene cuando es necesario, pero en ningún caso puede significar volver a las imágenes de los 80 donde los árbitros ingresaban bajo el resguardo policial o donde los camarines de los futbolistas eran custodiados por carabineros durante el transcurso del partido. Sobre el debatido tema de los bombos y fuegos artificiales, el jefe del Plan Estadio Seguro asegura que no están prohibidos, pero deben existir garantías de seguridad por parte de los clubes. Deberíamos pasar de la producción por parte de los hinchas de una fiesta a una coproducción donde el organizador otorga condiciones de seguridad y bienestar para una fiesta, pero en condiciones de seguridad. Actualmente la reforma a la ley de violencia en los estadios se encuentra en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, donde está en una etapa de estudio de los cambios para luego ser votada en sala. Esta oficina está abierta a todos los ciudadanos, los libros son públicos, por lo que está permitido a cualquiera consultarlos en sus dependencias y tomar los apuntes convenientes. Desde aquí, desde el Archivo Judicial de Santiago, nos despedimos en este capítulo de Noticiero Judicial y los invito como siempre para que nos sigan en todas las plataformas web del Poder Judicial.